Profe, yo no tengo ningún correo. La Javiera Burgos. Ya, espérame. Pero igual, si es que los que no tengan hayan enviado el correo, porque yo envié el correo con la base que estaba en el plan común, ¿ya? Si es que los que no tienen, los voy a transmitir, obviamente lo voy a proyectar, que es este que está aquí, y se los voy a también a reenviar si aquellos no tienen el correíto como yo les decía, ¿ya? Ya. Este es el documento, ¿ya? Que está aquí. Lo que sale aquí, obviamente, como la Javi me dice que no lo envío, yo se lo voy a enviar un ratito más. Es lo que dice como título Evaluación Formativa test físico cuarto año medio común, ¿ya? El común, obviamente, como yo le reiteraba, se trataba de eso, de que son las 2 horas de educación física que teníamos por horario, no las 6, porque eso ya es el plan electivo. Entonces, estos documentos que yo les adjunto a ustedes son para que después los realicen y me los reenvíen al correo que está detallado ahí, al correo institucional, ¿ya? Algunos me están enviando correos al correo personal, obviamente esos mismos correos traten de reenviarlo. Hay algunos correos que obviamente, por ejemplo, Aníbal ayer me envió un correo, si lo vi Aníbal, así que no, si cuando no les contesto, igual lo estoy almacenando, así que no se preocupen en ese sentido, igual veo los correos. A continuación se dará a conocer, como dice ahí, el ejercicio físico o test físico a trabajar, los dos. Dice, cada test a realizar será realizado en días diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que, si no me equivoco, tenemos 4 tests que vamos a realizar. Esos 4 tests los van a tener que realizar o los van a tener que ir ejecutando en sí un día diferente al otro. Por ejemplo, si hago el test de, no sé, de saltar, que el día hoy, por ejemplo, el lunes o el martes, realizo el test de salto. El miércoles puedo realizar el test de abdominales, el jueves, no sé, el test de flexiones y así sucesivamente. No pueden realizar el test de salto hoy en la mañana, por ejemplo, hoy ahora en la mañana y en la tarde. Lo importante es tratar de descansar un poco porque quiero que el cuerpo también esté completamente en descanso para poder ser fidedigno los datos que van a tener ustedes, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. Esto es un tema de las recomendaciones que yo hago. Si usted, por ejemplo, se olvida hacer esto y lo quiere hacer, no sé, todos los días, un día todos juntos, también tiene que tener pausa de descanso, pero es importante que lo trate de hacer días diferentes, ¿ya? Tiene bastante tiempo para poder hacerlo. Después de eso, los resultados de cada test serán anotados en la tabla que está anexada en este documento, ¿ya? Obviamente está en la parte inferior, o está en el término de este documento, además de completar uno de los datos solicitantes o los datos solicitados por este, ¿ya? Es de suma importancia que al momento de estar realizando este test físico se realicen las medidas de seguridad pertinentes en un espacio físico adecuado para la realización. Realización de medidas de seguridad, obviamente hacerlo con mucho cuidado al momento de estar, por ejemplo, realizar eh, los abdominales, ¿ya? Por ejemplo, porque yo ahí les recomiendo que traten de introducir sus pies debajo de un sillón, obviamente, y para que puedan hacerlo. Si ustedes pueden o trabajar con otra persona que los pueda acompañar a firmar sus piernas, tomarle el cronómetro o contarle las repeticiones, espectacular, ya mucho mejor. Y sobre todo el espacio físico adecuado, que son espacios que puedan tener ustedes el desplazamiento o la movilidad, que puedan tener el lugar para poder trabajar esta rutina, perdón, estos test físicos y no sean un espacio reducido. Lo importante es que ustedes tengan espacio para poder trabajar cómodo. No estoy pidiendo tampoco una sala completa de espacio para poder trabajar, solamente le estoy diciendo que sea un lugar adecuado, por ejemplo, como cuando realizan las rutinas de ejercicio, si en su pieza, al lado de su cama, o en el comedor, al lado de la mesa de centro, no sé, ahí en ese sentido, ¿ya? Espérenme. Ya. Uno, Laura, este selectivo de educación física, trata de comunicarte con el profe Álvaro para que él te envíe el link de derivación, ¿ya? Cuando se entrega, en la parte de abajo, dice, ahí está, el día 27, hasta el jueves 27 tienen fecha para poder enviarlo, perdón.
Francisco, no te preocupes, son cosas que pasan con internet. Ya, entonces, reiteramos, vamos con el espacio físico, medida de seguridad adecuada, obviamente el protocolo o la acción de cada test, también se los tengo adjunto ahí, también en algunos test le agregué un video tutorial de cómo realizarlo. Estos ejercicios los hemos realizado siempre, lo hemos realizado durante la rutina de ejercicios que hemos tenido en las clases anteriores, lo hemos realizado durante rutinas de ejercicios que hemos tenido los años, desde séptimo básico hemos venido trabajando estas rutinas de ejercicios, así que nos van a hacer una mayor dificultad para poder hacer, ¿ya? El tiempo para realizar el documento dice que la entrega me la deben enviar al correo que está ahí, que es daniel.alvarez@sanalberthurtado.cl. Me lo deben enviar hasta el día jueves 27. ¿Por qué el jueves 27? Porque es la fecha máxima. Estamos hablando que le estoy dando casi 10 a 11 días para poder realizarlo. Por eso es que les decía que un día diferente realice estos test. Lo adjunta, envía la información y me lo reenvía, ¿ya? Entonces, para que puedan, obviamente ahí dice también que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la derivan allá directamente al correo, si no, me envían un WhatsApp como muchas veces lo han realizado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice test físico a realizar, abdominales 30 segundos. El objetivo es medir la fuerza de músculos abdominales. El material, los materiales que se utilizan son las colchonetas que nos permitan a nuestro cuerpo, obviamente, mantenerlo en un lugar que no sea directamente al suelo. Puede ser una colchoneta, obviamente, que tienen en su casa, puede ser una colchoneta de esponja que se ocupa muchas veces para el camping. Si no tienen ningún tipo de material engomado que podamos trabajar, entonces utilizamos una frazada, la doblamos solamente para que podamos cubrir nuestra superficie, nuestra espalda y nuestro cerebelo o nuestra parte de nuestra cabeza, ¿ya? Obviamente la descripción dice, siéntese tenido de la boca hacia arriba, obviamente son los pasos a continuar o los pasos a realizar que tiene que ver con la realización de abdominales. Este abdominal es muy diferente a los que hemos realizado, que hoy obviamente dice que los que hemos realizado son con impulsos laterales, hemos realizado con el apoyo de los brazos cruzados, ¿ya? En este de acá obviamente está la descripción de la imagen paso a paso de lo que tiene que hacer. En la tomada o la punta de los pies que yo les denominaba aquí, si ustedes tienen alguien que les pueda ayudar, lo hacen, ¿ya? Si es que no tienen nadie, obviamente yo les decía que puede ser una superficie donde no se pueda levantar. No van a colocar los pies debajo de un mueble que ustedes pueden levantar y el mueble se les puede caer encima. Por eso quieren medidas de seguridad. Traten de ubicar un lugar o traten de buscar a alguien, algún familiar o alguien que viva con usted en algún momento que les pueda firmar los pies. Son 30 segundos, nada más que eso, ¿ya? Rodillas flectadas, obviamente traten de que sus glúteos estén lo más cerca a sus talones. Obviamente al momento de tomar el impulso, cuando vaya adelante, los brazos se acercan hacia la cara, que producen una rotación para que los codos puedan tocar sus rodillas o sus muslos, ¿ya? Después la espalda completa tiene que llegar al piso, ¿ya? Volver espalda completa, nuevamente va arriba, movimiento lateral, obviamente, hacia adentro de los codos, tocan los muslos y vuelven atrás. Lo importante es que lo realicen durante 30 segundos. La intensidad, la cantidad, ustedes la van a determinar, ¿ya? ¿Dudas, consultas con este test por lo menos? No, mister. Ya. Después nos vamos al otro que es el test de flexiones de brazo. Obviamente también lo hemos trabajado en clase. El objetivo fuerza del tren superior, o sea, estamos trabajando todo lo que es bíceps, todo lo que es pectoral mayor, medio, todo lo que es la parte del pecho, ¿ya? Para poder empezar a potenciar. Entonces, la descripción dice lo mismo, va paso a paso de la forma como deberían realizar esta flexión de brazo. Además está acompañada de una pequeña imagen al lado derecho del texto para que ustedes puedan ir viendo, figura 1 y figura 2. Obviamente esto se habla de que la figura 1 la posición inicial, la 2 el segundo paso y así sucesivamente para poder generar eso, ¿ya? Obviamente están los pasos, la descripción como está detallado ahí, para que puedan realizar este ejercicio. Profe, sabe que yo soy malo, malísima para poder realizar flexiones de brazo. Estoy acostumbrado a las veces que hemos trabajado, siempre lo he hecho con apoyo de rodilla. No importa, trabajémoslo sin apoyo, trabajémoslo como la imagen dice. Se hace uno, bien. Se hace dos, bien. Se hace 15, 20, 40 flexiones de brazo en el minuto, bien. Todos los números están bien. Como dice un test, es una evaluación diagnóstica, ¿no?, de todo lo que han ido realizando del día de hoy, ¿ya?
También, después habla del tercer test, que es el test de Burpe, o burpees, o burpees, como algunos lo denominan, varios nombres, pero es Burpe, a mi parecer, de 1 minuto, la realización, solamente 1 minuto. El objetivo, obviamente, dice, es un ejercicio que mide la resistencia anaeróbica y muscular, ¿ya? La superficie es plana de espacios, obviamente un espacio plano donde ustedes puedan realizar, que no tenga pendiente y que no sea un lugar donde ustedes al apoyar sus brazos se puedan, perdón, sus manos se puedan provocar alguna herida, su rodilla igual, todo lo que tenga que ver con ese sentido, ¿ya? Obviamente también sale la descripción y lo que yo les decía está en la parte de acá abajo. Hay un pequeño tutorial de cómo poder, o un video de apoyo de cómo realizarlo de forma adecuada, ¿ya? La posición inicial, obviamente, como piernas flectadas, brazos a la altura de las puntas de los pies hacia adelante, después se hace una pequeña extensión de pierna hacia atrás, se hace una pequeña flexión y se vuelve a la posición inicial y un pequeño salto, ¿ya? Pero obviamente, como yo les digo, está ahí también. Se hacen uno, bien, se hacen 30, bien igual. El número, vuelvo a reiterar, no tiene tanta significancia porque también son test de evaluaciones, ¿ya? Prueba de plancha con alcance, lo hemos realizado en clase también, que es obviamente posición inicial de la plancha, posición de apoyo de antebrazo y voy hacia adelante con los brazos a tratar. El video tutorial que está en el fondo, les dejé un video que tiene que, como más simple, que es obviamente ubicar un objeto, no sé, un calcetín, una botella, un pedazo de papel, un peluche, lo que ustedes deseen. Lo importante es que los brazos se mantengan extendidos. Al momento de extender el brazo, ahí tiene que volver para poder posicionar el otro movimiento, ¿ya? Esto también son las repeticiones. Ojo, estas repeticiones cuentan, obviamente, cuentan al sentido de cuando yo voy 1, 2, 3, 4, ¿ya? De esa forma cuentan, no cuenta 1, ¿ya? Sino que cada vez que yo me desplace con mis brazos hacia adelante, cuenta una repetición, ¿ya? No es en par, para que quede claro en ese sentido. Ya. Antes, más ratito, cuando estemos finalizando, necesito que todas las personas que no les llegó este correo me los digan, porque, por ejemplo, yo tengo la lista de lo que salen, obviamente, que están inscritos en los selectivos. Por ejemplo, la lista que está acá apareciendo, este es el electivo 1 y 2, ¿ya? Y después, obviamente, yo tenía la otra lista que salía lo que eran el electivo común que estamos ahora, ¿ya? Ya, 4 test: abdominales, burpee, flexiones de brazo y plancha con alcance. ¿Dudas, consulta, algo hasta el momento? ¿No quedó claro algo? ¿No sé cómo hacerlo? Ya. El silencio otorga, significa que está todo claro entonces. Ya. Mister, yo no entiendo mucho eso. ¿Quién me habló? ¿Laura? No, Martina. Martina, ya. Estos test se tienen que ir haciendo uno por día. Por ejemplo, hoy día a la tarde tú decides hacer los test de abdominales, ¿ya? Durante 30 segundos haces el abdominal que expliqué aquí, ¿ya? En esa parte que está acá abajito. Durante 30 segundos solamente. Si haces 3, 4, 10, 15, nada más, los anotas. Cuando realices el test o realices la cantidad, después te vas al final de este documento y le colocas aquí el rellenado. Por ejemplo, el ejemplo día realizado, el 17.08, el 17 de agosto. Frecuencias cardíacas de inicio, antes de realizar el test, me tomo las pulsaciones, durante 6 segundos me dio 8. Lo multiplico por 10, porque son 60 segundos, entonces me da 80 pulsaciones. La frecuencia cardíaca de término significa después de la realización del test, vuelvo nuevamente a hacer el ejercicio, me tomo las pulsaciones, me dio 12, lo multiplico por 10, me da 120, ¿ya? La cantidad de repeticiones, por ejemplo, yo hice, ya, 10 repeticiones, ok, hizo 10 repeticiones. La intensidad, ¿qué intensidad sentí yo que hice este test de abdominales? Creo que, ya, sí hice 10, me costó mucho, entonces fue intensidad alta, ¿ya? Con intensidad alta, ¿ya? Y en lugar de la realización del test, le pueden colocar la casa, por ejemplo, ¿ya?
¿Va claro hasta ahí, Martina? Sí, profe, ¿y dónde tengo que ir anotando eso en un cuaderno nomás? No, aquí en la misma hojita, en el documento que yo envié. Porque después ¿El otro? Porque envió dos, este ¿no es es el del cierto? común, el que dice ahí. Mira, arriba dice cuarto medio común. El test, este es del común. Y más ratito el otro documento que le envié, que es del plan de entrenamiento, es para el electivo, ¿ya? Porque no se olviden que educación física común y electivo son dos asignaturas muy diferentes unas con otras, no se juntan. Entonces son evaluaciones diferentes y calificaciones distintas, ¿ya? Mira, por ejemplo, ahí en el común tienes que hacer el llenado de este documento, ¿ya? Que es solamente las 2 horas que tenemos a la semana por horario que teníamos en el colegio. Después, obviamente tengo que ir realizando lo mismo, significa que después voy a ir el 18 del 08, por ejemplo, y voy a realizar lo mismo, y voy a ir rellenando esta tablita, ¿ya? Hasta llegar hasta la última plancha con alcance, que es hasta la última realización. Cuando realicen todo el llenado de esta tablita, después se van a la última parte del documento que tiene que ver con la actividad física y salud. Son pequeñas 3 preguntas, obviamente como de una autoevaluación, que nos podemos realizar de la realización de este test. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces a ¿Mister, la se semana? hace un ejercicio por día o puedo hacer más? Idealmente sería que lo puedan hacer un ejercicio por día, porque tienen más de 10 días para poder enviarlo. Si ustedes quieren hacerlos todo en un día, igual lo pueden hacer, pero por mi punto de vista sería conveniente que lo realicen un día diferente, porque el cuerpo va a estar más descansado, llamémoslo así, porque por ejemplo, si el que es más exigente es el burpee, si se realizan el burpee y después van a realizar la plancha con alcance, la plancha con alcance les va a costar mucho y no puede ser que disminuyan la cantidad, ¿ya? Por eso les digo, mejor que lo hagan, lo realicen una vez por día para que también lo puedan hacer con calma y que tengan los datos más fidedignos, ¿ya? Pero obviamente eso es de manera personal, pues si ustedes quieren hacerlos todo un mismo día, lo realizan, ¿ya? Después, antes de continuar, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ya. Lo último, actividad física, salud, dice cuántas veces a la semana realizo actividad física. Obviamente, en mi casa hay algunos que por lo menos han estado saliendo, que por ejemplo igual es bastante complejo, que hay que tener mucho cuidado con realizar actividad física afuera. Por ejemplo, nada, no hago nunca. Una, porque la vez que hago clase de educación física me conecto y hago 2 a 3 veces. También tengo un plan de entrenamiento externo que estoy trabajando porque estoy preparándome físicamente para algo, no sé, X, o todos los días. ¿Qué quiere decir todos los días? Que realizo, no sé, bicicleta estática, otro día tengo, no sé, puedo salir a hacer un poco de deporte, cosas por el estilo para que puedan marcar. La que marquen ustedes está bien, ¿ya? No hay nada, no hay ninguna aquí, ninguna respuesta errónea para que tengan la claridad en ese sentido. ¿Qué nota te colocarías con la realización de estos test físicos? ¿Qué notas te colocarías tú? Si ustedes se colocan un 7, espectacular. Si se colocan un 1, bien igual. ¿Ya? Ustedes se colocan, se autoevalúan con la realización de estos test. ¿Qué quiere decir la autoevaluación? De los contenidos o de los conceptos que yo les he entregado. Por ejemplo, la seguridad, el uso de la implementación, las pausas de descanso, y ahí ustedes se colocan una, o se califican, o se colocan una notita. ¿Ya? Después, evalúa la intensidad del esfuerzo realizado. En general, ¿qué crees tú qué intensidad tomaste? ¿Fue leve, fue mediana, fue alta? En general de todos los test. Yo creo que no fue algo con mucha dificultad, los pude hacer bien, los números que tuve también tuvieron buenos, así que le voy a colocar leve, ¿ya? Ahí ustedes obviamente rellenan. Esta tabla de aquí es importante que la realicen después que tengan todos los test realizados, ¿ya? Para que después cuando rellenen todos estos datos, usted obviamente le van a colocar su nombre acá respectivo y me lo van a, el curso, y me lo van a reenviar, ¿ya? O lo van a enviar al correo que yo tengo, ¿ya? Cuando tengan todo esto listo, no tiene nada, por eso que yo les decía que descarguen este documento y lo tengan almacenado ahí. La nota es como yo la nota que tengo de lo que, todo lo que realice. Yo, por ejemplo, no sé, cumplí con las medidas de seguridad, busqué un espacio adecuado para trabajar, me apoyé de otra persona si, por ejemplo, no podía hacer un ejercicio solo,
Después realicen los ejercicios con las pausas respectivas que obviamente yo les estoy recomendando y lo realizan. Si usted, por ejemplo, no hace nada de eso y se quiere colocar un 7, está en todo su derecho a colocarlo, ¿ya? Es una autoevaluación, como yo les digo, de lo que está ahí, ¿ya? Para que tengan la tranquilidad. Vuelvo a reiterar, no hay nada malo, no hay errores, no hay nada. Si usted, por ejemplo, lo importante es que todos los datos vengan completados cuando me lo reenvíe. Si usted, por ejemplo, me lo quiere enviar este día jueves porque el jueves ya terminó, me lo reenvía el día jueves, no tiene nada de malo. El día jueves 27 no puede ser, hasta el 7 máximo, el 8 es mucho ya. Pero la fecha límite que yo les coloco es como ya el tiempo para que ustedes puedan trabajar. Si terminan el día sábado y me lo quieren enviar, lo envían. Ya no hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Ya? Quiero hacer también un pequeño análisis con esto. Si nos estamos dando cuenta, este test fue muy similar, o gran parte de este test lo trabajamos al principio de año cuando estuvimos de manera física todavía en el colegio, ¿ya? A diferencia que esos días estuvimos trabajando el test de salto, ¿ya? Y todo lo que en ese sentido en la parte electiva. En el parte común, obviamente teníamos planificado otro tipo de trabajo, que eran deportes colectivos. Como no los pudimos realizar, nos estamos modificando y adaptando al día de hoy, ¿ya? En educación física, lo que es plan común, vamos a tratar de ir variando. ¿En qué sentido? Tratar de también ir trabajando partes prácticas o teóricas. Obviamente, como tenemos las dos clases en conjunto, estamos trabajando en el común teórico para también ir avanzando también con estos contenidos. ¿Ya? ¿Dudas, consulta con este documento? ¿Quedó claro? Sí, mister. Ya, quedó claro. Entonces, teniendo claro esto, obviamente como yo les decía después, cuando lo finalicen, hacen los test, después me lo reenvían obviamente a mi correo especificando lo que tiene que ir con ese sentido. ¿Ya? Aquí hay una parte importante que también es un PPT de apoyo que yo le envié, que vamos a ver un ratito, que es con relación a lo que tiene que ver con los calentamientos deportivos o el calentamiento en sí. ¿Ya? No tiene nada del otro mundo, no es un PPT muy largo, solamente es un PPT corto, ¿ya? Y lo vamos a ir trabajando, ¿ya? De a poquito. Ya. A ver. El Seba Casa. Seba, ¿qué entiendes tú por calentamiento deportivo o calentamiento en sí? Ejercicio generado antes de una intensidad alta en algún tipo de ejercicio. Ya. O sea, es un ejercicio previo, dices tú, de antes de comenzar algo más intenso. Claro. Ya. Matías, ¿qué crees tú? El calentamiento deportivo más que nada es para que a la hora de realizar un ejercicio de gran intensidad o de mayor intensidad, ayuda a que no existan desgarros ni algún tipo de complicación, ya que ayuda a la estiración de los músculos y etc. Ya. Bien. Conociendo ya, por ejemplo, esos son conceptos básicos que nosotros tenemos hasta el momento, entonces sabemos más o menos en qué consiste. Ya. El calentamiento dice que el calentamiento es la parte inicial de lo que obviamente estaba hablando el Seba, comentó el Seba y lo comentó el Mati, de cualquier sesión de entrenamiento e incluso en una competición. Obviamente dice incluso, pero significa que tu cuerpo debe realizar un calentamiento físico o un calentamiento deportivo siempre antes de realizar cualquier actividad física que conlleve. Por ejemplo, voy a jugar al baby fútbol con mis compañeros o con mi amigo a la multicancha o jugar de arco en arco, igual tengo que realizar lo que es un calentamiento previo o el calentamiento, ¿ya? Para poder trabajar este tema de evitar lesiones, como decía Matías, ¿ya? Después dice, prepara el organismo para posteriores esfuerzos más exigentes, favorece al rendimiento y evita posibles lesiones, lo que estábamos hablando acá, ¿ya? Eso es importantísimo, siempre se debe realizar un calentamiento, ¿ya? Antes, tienen que hacerlo que ustedes como
como algo siempre constante y como un protocolo, llamémoslo así, de acción antes de hacer ejercicio. No es llegar y irse, ir a jugar a la pelota, porque puede ser que muchas veces se pueden lesionar como estaba hablando acá, ¿ya? El objetivo, 1, evitar lesiones del aparato locomotor, como esguince, rotura de fibras, contracturas y etcétera. Favorece el aumento de temperaturas musculares e incluso corporal. Esto trae consigo que la elasticidad muscular mejore, así como una disminución de la viscosidad. También se evita estas lesiones gracias a una mejora de la coordinación y el ritmo y la atención, ¿ya? Obviamente, como se les explicaba, lo que se iba haciendo ahí, que el calentamiento nos sirve para preparar nuestro organismo para una realización de actividad física y obviamente uno de los primeros objetivos es evitar las lesiones de nuestro sistema o nuestro aparato locomotor, ¿ya? Segundo, evita lesiones del aparato cardiorrespiratorio. El aumento ligeramente de la frecuencia cardíaca, respiratoria y la circulación sanguínea, con lo que el organismo se prepara para un posterior esfuerzo mucho mayor, ¿ya? Evitar lesiones es lo que hablábamos en la clase anterior del tema de que son entrenables. Yo me entreno en el sentido de mis organismos para poder realizar algún tipo de actividad física. Si yo, por ejemplo, como yo les decía, soy una persona que hace muy poca actividad física y me invitan, por ejemplo, a jugar un partido de X deporte y yo voy y me exijo al máximo, puede ser que se pueda provocar algún tipo de problemas cardíacos o respiratorios, ¿ya? Para que tengan la claridad en ese sentido. Además, claro, no sé, por ejemplo, una persona que consume tabaco o que fuma constantemente y hace actividad física, su sistema respiratorio o sistema para poder respirar va a ser mucho más agitado que una persona que no fuma y que se entrena constantemente, ¿ya? Para que tenga la claridad en ese sentido. Mejora el rendimiento, la preparación de la fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, agilidad, etc. Se ve mejorada después de un buen calentamiento. Obvio, vuelvo a reiterar, cuando se realiza un calentamiento se comienza a preparar toda la fibra muscular para poder generar una actividad de un poco más intensidad o de alto impacto, lo que tenga que ver en ese sentido, ¿ya? Por eso es que muchas veces, si ustedes se dan cuenta, los deportistas profesionales antes de realizar o antes de salir al campo de juego, denominémoslo así, realizan un calentamiento específico. El calentamiento específico, por ejemplo, de un atleta, de un fondista o de un velocista, es muy diferente que el de un basquetbolista o de un futbolista. Son dos calentamientos muy diferentes. El objetivo son primordiales en diferentes partes o diferentes segmentos que se van a trabajar. ¿Ya? Son deportes muy, como yo le decía, son distintos en sí. Entonces no podemos trabajar muchas veces el mismo calentamiento de un atleta con un basquetbolista o con un futbolista. ¿Ya? Después dice, mejora la motivación y la concentración. Las primeras sesiones físicas, psicológicas y ambientales son muy importantes. Se comienza a conocer la instalación deportiva, adaptarse al ambiente que nos rodea. Lo que yo les decía, por ejemplo, si lo llevamos al campo de juego del fútbol, antes que comenzara esta nueva normalidad que se le denomina del deporte, que es ahora estadios cerrados, sin público, si ustedes pueden recordar cuando jugaba Chile o algún equipo que ustedes sea favorito, el equipo rival cuando va de visita salen siempre al campo de juego muchas veces a hacer el calentamiento para tratar de ver la armonía que se genera en el ambiente, ¿ya? Obviamente esa es la presión que se le denomina del hincha, o que denomina el hincha eso. Lo mismo pasa en el básquetbol. En el voleibol pasa lo mismo. Cuando uno va a jugar un partido de voleibol a otro colegio o a otro lugar donde no es local, muchas veces los ambientes psicológicos afectan el desempeño deportivo. Tú puedes realizar un muy buen calentamiento físico, pero puede ser que al momento de comenzar a jugar te des cuenta que estás completamente bloqueado, ¿ya? Que yo creo que muchas veces nos ha sucedido a todos, que son partidos importantísimos, todo lo que tenga en ese sentido. Obviamente hablo de manera amateur o de manera recreativa. Si nos vamos a la parte profesional, igual sucede, pero en pocas cantidades, llamémoslo así, ¿ya? Las fases, ¿ya? Las fases de este calentamiento, lo primero, 1, salida de la calma, son 15. ¿Qué significará esa, Carlos? Carlos parece que estaba ahí, ¿cierto? Carlos Bamonde, o ya se nos fue.
Carlos, ¿qué significa Profesor, profe. ese puntito que está arriba después del 15? 15, ¿qué serán? 15 horas, 15 minutos, 15 segundos. Hoy no sé. Ya, ¿alguien que lo pueda apoyar? Benja Enrique, ¿qué será esa comita que está ahí, que me mola así arribita? Creo que una era en segundos, creo, y 2 minutos, y así van subiendo, creo, ¿no? Ya, al contrario, uno es minuto, ¿ya? Una es minuto y las dos son segundos, ¿ya? Para que no se olviden de eso. Bien, gracias. Entonces, estamos diciendo que la salida de la calma tiene que ser 15 minutos, ¿ya? 15 minutos, en que la utilización de ejercicios de la preparación física general en los que intervengan los grupos musculares más importantes se realizan principalmente ejercicios de movilidad articular. O sea, la salida de la calma es lo que, por ejemplo, hemos trabajado en clase y lo que hemos hecho en las clases virtuales, que son movimientos articulares, son ejercicios que nos vayan comenzando a preparar para esta realización del calentamiento, para evitar lesiones, que es nuestro punto principal. 1, evitar lesiones. 2, mejorar nuestra resistencia cardiovascular, respiratoria, física, potenciar algún segmento de nuestro cuerpo, ¿ya? Siempre son 15 minutos. Los especialistas recomiendan que sean 15 minutos de un calentamiento específico, 15 movimientos de preparación de esto y también 15 minutos de elongación, ¿ya? Para que tengan la claridad en ese sentido. Pero solamente hoy día estamos viendo lo que es el calentamiento. El segundo acento, o lo segundo, en esta parte debemos diferenciar 3 tipos de ejercicios. 5 minutos de puesta en acción, ¿ya? O puesta en acción, que se le denomina, con ejercicios como caminar, carrera continua suave, pedalear en bicicleta, estática, etc. Que es obviamente que nuestro cuerpo se comience ya a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Después otros 5 minutos de estiramiento de los principales músculos trabajados en la parte anterior. Obviamente, dependiendo del calentamiento que nosotros realicemos, tenemos que priorizar ese segmento de músculos corporales o músculos para poder generar el trabajo. Por ejemplo, si yo realizo un trabajo de lanzamiento del balón al aro, de triple, de doble bandeja, ¿ya? Después, obviamente, mi estiramiento tiene que ser la priorización o la elongación de mis brazos. Lo mismo, por ejemplo, en el trabajo, si hago trabajos de ascensión, descensión, todo lo que tenga que ver en ese sentido, ¿ya? Después dice que luego de este pequeño estiramiento, ¿ya? Se tienen que generar 5 minutos de ejercicios genéricos o de generales, que son como el ABC, que son ascensiones, saltos, abdominales, lumbares, etc. ¿Ya? El tercer punto, específica, que son ejercicios directamente relacionados con actividades que posteriormente vayan a realizar. Por ejemplo, si vamos a jugar baloncesto, ya entraría ejercicios con balón. Dribbling, pase, tiro a la canasta, entradas, etc. ¿Ya? Y el cuarto, vuelta a la calma. Una vez finalizada la sesión de entrenamiento, es necesario eliminar el ácido láctico, obviamente que es una sustancia que se genera a través de los músculos al realizar actividad física, acumulado a través de sus pequeños trotes de 5 minutos y una serie de elongaciones. Si ustedes ven, analizan, observan todo lo que está acá, se dan cuenta que es una estructura que tiene que ver de la realización de un calentamiento de forma adecuada, ¿ya? Por ejemplo, ocupemos el chat. De los que están conectados aquí, ¿cuántos de los que realizan actividad física o van a entrenar o realizan algún tipo de deporte se dedican a realizar algo similar a esto? Escríbame, no, profe, yo no entreno, o profe, nunca, a veces, de vez en cuando, no sé. Ya, comienzan a escribir. Para que lo ocupemos el chat también y nos le esté preguntando siempre con el micrófono. Hoy día empiezan algunos, dice. No entreno, ya. Ya, bien. ¿El resto? Si realizo este tipo de, estas fases de calentamiento al realizar actividad física. Miren, hay algo muy sencillo que, por ejemplo,
si ustedes se ponen a analizar, pensemos en nuestra vida cotidiana, llamémosla así, dentro del colegio, con esta parte del calentamiento. Ya, 1. Cuando nosotros tomamos el balón de voleibol, o ustedes, los que realizan algún tipo, o el baby full, o su típica pichanga en el recreo, ¿qué es lo que hacen? Ustedes salen de la clase, de la sala, que muchas veces están sentados durante 45 minutos, o están sentados durante 1 hora, ¿ya? Están sentados sobre casi 1 hora, toman ese balón y corren de forma inmediata y veloz a la cancha, ¿ya? Para tener el mejor espacio, no sé. Si ustedes se dan cuenta, comienzan a hacer actividad física, comienzan a generar un deporte de manera recreativa, ¿ya? Este deporte, cuando lo comienzan a realizar, ustedes se enfocan solamente en jugar, en recrearse, en pasarlo bien, muchas de las veces. Pero nunca se han colocado o se han puesto a pensar que llegan y salen, o sea, desde la calma 0 vuelven a 100. La revolución es ¡pum!, de una. En palabras sencillas, es como un vehículo. Si yo la tengo en la primera marcha o en el segundo cambio y trato de acelerar, ¿qué es lo que va a hacer primero? Las revoluciones se van a ir a tope, porque el cambio no está en la revolución o la velocidad que debería ir. Lo mismo muchas veces sucede con su cuerpo, que cuando ustedes realizan actividad física sin realizar un calentamiento antes de realizar estos tipos de movimientos o antes de realizar estos ejercicios, su probabilidad de producir o de generar algún tipo de lesión, desgarro, contractura, esguince, fractura, llamémosle cualquier nombre que tenga que ver de la parte de alguna lesión física, aumenta significativamente, ¿ya? Quiere decir también que tienen que tener la claridad que no porque ustedes realicen un calentamiento no puedan sufrir un desgarro, un esguince, una contractura, ¿ya? Eso también está dentro de las probabilidades, pero es muy baja, es muy inferior a no realizarlo, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede cuando ustedes comienzan a generar este tipo de trabajos, ¿ya? Este tipo de trabajo tiene que tener eso, como yo le decía, establecido. Tienen que tener eso ya estable dentro de su mente y que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, espérenme. Ya, si nos ponemos a pensar, si ustedes me dicen, profe, es que no, si nos dan 15 minutos de recreo, es poco probable que yo pueda hacer esta rutina, estas fases para poder preparar mi cuerpo, mi organismo para realizar la actividad física. Obviamente lo sabemos. No pueden estar 15 minutos afuera trotando o 10 minutos trotando y que le queden 5 minutos de recreo. Eso es poco probable y poco lógico que lo realicen. Lo que sí tienen que tener la tranquilidad que muchas veces tienen que ir de menos a más. Es complicado cuando uno de repente acelera, como yo le digo, de 0 a 100, porque se pueden generalizar muchas más cosas. Como ustedes dicen, algunos no entrenan. El día de hoy lo único que podíamos hacer, realizar actividad física, era dentro de educación física. Por ejemplo, muchos de ustedes este año querían tener más educación física porque significaba que íbamos a tener 8 horas de educación física, 8 horas de ejercicio. No era necesario ir al gimnasio porque me iba a estar moviendo 4 días a la semana. Obviamente sí, no íbamos a alterar en este sentido, y yo creo que al día de hoy su condición física hubiera mejorado sustantivamente, la resistencia cardiorrespiratoria o cardiovascular hubiera mejorado también. Pero, por ejemplo, el día de hoy tenemos que adaptarnos al día que tenemos el día de hoy en nuestras casas, ¿ya? Si yo no realizo actividad física, tengo que tratar de generar un poco de movimiento. No es necesario que se ponga a correr por alrededor de la casa, no. Puedo generar movimiento, puedo generar ejercicios que sean domiciliarios, ¿ya? Para que tengan la claridad en ese sentido. Miren, hay un concepto que se les denomina, que antiguamente decían que hay un precalentamiento, ¿ya? Estaba el precalentamiento, el calentamiento, ya. La palabra o la etapa precalentamiento no existe, es calentamiento, ¿ya? Para que tengan la claridad en ese sentido. Se hace un calentamiento, después se hace un trabajo específico y después se hace una vuelta a la calma, ¿ya? Obviamente, si lo llevamos a un deporte, es un calentamiento específico, es un partido, un encuentro deportivo, y luego una vuelta a la calma, que son trabajo de elongación y todo lo que tiene que ser en ese sentido, ¿ya? Después de este calentamiento, obviamente, tenemos dos tipos, que es el general y el específico. El general dice, incremento la producción de ATP o aeróbica, o la producción aeróbica. Esto parece que el ATP ustedes lo han visto, ¿ya?
me parece mucho que en química, si no me equivoco, ya ustedes lo tenían que haber visto. A ver, alguien de que esté en química o haya trabajado en química, ¿qué es el ATP? Ahí en el chat que lo escriba. ¿Qué es el ATP? Ya, una molécula de energía, bien. Ya. El ATP, obviamente, como dice ahí, la CONI es una molécula de energía que se genera muchas veces al realizar actividad física, ¿ya? Obviamente. Un aumento de la fuerza de contracción muscular, obviamente, que significa que los músculos están preparados para poder generar ese impacto que va a venir más adelante. Después dice un aumento del suministro de sangre oxigenada en los músculos en acción, el bombeo sanguíneo que se denomina que lleva el oxígeno limpio o lleva mayor cantidad de oxígeno a nuestros músculos, obviamente cuando se genera la actividad física. Saben ustedes que obviamente al elevar la frecuencia cardíaca, eso significa que el bombeo de mi corazón va a estar mucho más rápido que obviamente en una etapa de reposo. Si ahora estamos sentados, el bombeo es lento. Si lo llevamos, por ejemplo, ahora a comenzar a correr pique o velocidad de 100 metros, en 5 minutos más el bombeo va a ser mucho más amplio del suministro de la sangre oxigenada a nuestro cuerpo. Reducción de la resistencia a la contracción y extensibilidad de los tejidos musculares. Ojo, nuestros músculos están mayor preparados o están mejor preparados para la realización de actividad física. Es complejo y como le decía, y va a ser menos, el factor va a ser menos determinante al momento de que se pueda producir una lesión, ¿ya? Elevar los alineamientos nerviosos, ¿ya? También, elevación del alineamiento nervioso. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está más ágil a algún impulso o algún estímulo externo. Obviamente, si yo no estoy sin calentamiento, lo que mismo llevo el ejemplo en un recreo, por ejemplo, si yo salgo, me va a costar mucho más, por ejemplo, ir a un balón de voleibol a golpear con antebrazo que tener un calentamiento antes, porque estoy más ágil, estoy más despierto muscularmente, ¿ya? Y después dice los tipos de calentamiento ya específicos, relación directa con el deporte, ¿ya? Obviamente, lo que yo les explicaba, el calentamiento específico de un velocista, de un atleta, es muy diferente que el calentamiento de, por ejemplo, de un basquetbolista, que yo les decía en ese sentido, ¿ya? Ejercicios técnicos técnicos del entrenamiento, lo que hablábamos, básquetbol, desplazamiento en dribbling con el balón, cambio de direcciones, lanzamiento de distancia, ¿ya? Puede ser uno. Puesta a punto del sistema neuromuscular, obviamente lo que yo estaba hablando, trabajo de más sensorial, de que nuestros sentidos se activan aún más para poder generar un deporte X, ¿ya? Destrezas propias de cada especialidad, en ese sentido, ¿ya? Para que quede la tranquilidad en ese caso. Los tiempos de los calentamientos, obviamente ahí están detallados, obviamente dice que debe ser individualizado en cada persona, la edad, los niños y los jóvenes necesitan menos calentamiento, con la edad, con la articulación y músculo, precisan más tiempo para adaptarse al esfuerzo, ¿ya? El deporte, obviamente aquí en este punto es importante, una persona de tercera edad al realizar actividad física tiene que tener un tiempo más prolongado de preparación para la actividad física, debido a que nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestro sistema óseo está debilitado a comparación con un joven. Obviamente un niño y un joven de edad de desarrollo, el cuerpo se sigue desarrollando, el cuerpo se sigue generando, el cuerpo sigue ampliándose o sigue creciendo. Es muy diferente que una persona ya de una edad avanzada o una persona que tenga 40, 50 años. Obviamente estoy hablando de una persona que realiza actividad física, porque por ejemplo una persona de 50, 60 años que realiza actividad física constantemente puede tener mejor resistencia o puede tener mejor elasticidad o fuerza que un joven de 18 años que pasa de manera sedentaria todo el día. Eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? La edad no significa muchas veces que tener una buena condición física o una mala condición física, ¿ya? El deporte que realicen específico, ¿ya? Obviamente ahí está la intensidad de ejercicios aeróbicos, ¿ya? El grado de la preparación de cada una persona entrenada la fatiga fácilmente, por lo que cabe calentar en menos intensidad. Lo que yo les decía, el grado de preparación de cada uno, lo que le estaba reiterando anteriormente. Si yo soy una persona sedentaria que no realizo actividad física constantemente, mínimo 3 veces por semana, como recomienda la Organización Mundial de la Salud,
va a ser muy diferente irme a competir o ir a trabajar con una persona que entrena todos los días. No le puedo hacer una competencia de, no sé, pues, de hacer 12 vueltas a la pista atlética, sabiendo que él realiza ese tipo de rutina, que realiza ejercicio, él le puede sacar 2, 3 vueltas de ventaja lo más bien posible, ¿ya? Para que tenga la claridad en ese sentido. Toda preparación al ejercicio es previo, es diferente, ¿ya? Por eso es que es importante remarcar eso. A la hora del día, normalmente por la mañana el cuerpo necesita más tiempo para adaptarse al esfuerzo que otros días. Eso lo tenemos claro. Llevémoslo al ejemplo de la clase. Cuando teníamos clase a las 8 de la mañana nos costaba mucho, con el frío, con la lluvia, con la humedad, ¿ya? Que, por ejemplo, muchas veces cuando teníamos clase en la jornada de la tarde después del almuerzo. El cuerpo ya viene un poquito más preparado, no está tan frío como le denominamos, y el esfuerzo obviamente ya empieza a aumentar. ¿Ya? La temperatura ambiente también es importante. Cuando hace frío se necesita más tiempo de calentamiento, lo que yo les he explicado, ¿ya? Es muy diferente hacer un calentamiento bajo techo, una superficie plana, en un ambiente grato, que haya unos 20, 22 grados de temperatura, que salir a entrenar a una pista atlética, que está, no sé, nublado, que está con, no sé, con llovizna, con agua hielo, es muy diferente, ¿ya? Obviamente dentro del gimnasio puedo estar calentando 10 minutos y voy a estar bien, y fuera del gimnasio voy a tener que aumentar a eso de 15 a 20 minutos un calentamiento para que el cuerpo se comience a trabajar, ¿ya? Y obviamente aquí lo último que está hablando de la intensidad del calentamiento, oscilará entre las 90 y las 100 pulsaciones por minuto al inicio y las 120 y 140 por los ejercicios más intensos, ¿ya? No se olviden que nuestras frecuencias cardíacas de reposo son entre 60 y 90, y después de 90 hacia arriba ya significa que estamos teniendo cierta intensidad del ejercicio, ciertos movimientos, ¿ya? Los ejercicios que hagamos los realizaremos de forma progresiva, siempre recuerden que tiene que ser con ejercicios que sean de menos a más, no al contrario, no puedo ir de 100 a 0 en un calentamiento, tengo que ir de 0 a 100, ¿ya? Muy suave para ir incrementando la intensidad a poco. Por norma general, no deberíamos superar el 70% de nuestro ritmo cardíaco máximo, ¿ya? Es igual, o tiene que ser 220 menos la edad del individuo, de forma de una persona de 20 años. Por ejemplo, 220 son las pulsaciones máximas, menos 20 serían 200, y el 70% sería de 180. Es 140, ¿ya? Obviamente, en esas tiene que ir las 140 pulsaciones para poder hacerlo. Por ejemplo, si ustedes tienen 18 o 17 años, tendrían que bajar, en vez de 200, tendrían que estar entre 203, 204, 202, ¿ya? Y de esos 200, pónganle 200, le sacan el 70%. O sea, el calentamiento no debería ser superior al trabajo de las pulsaciones a lo que tienen el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, los calentamientos que hemos hecho en clase muchas veces han aumentado o se aceleran las pulsaciones, por ejemplo, a casi 180, 170. Por eso que muchas veces cuando hemos trabajado en clase yo le digo, tome la frecuencia cardíaca de inicio, la de desarrollo y la de final. Entonces vamos haciendo una curva y vamos viendo qué es lo que vamos generando y cómo se va trabajando en ese sentido. Señoritas, caballeros, ¿dudas, consultas con el tema del calentamiento? Profe, sabe que está equivocado porque yo estuve leyendo algo y me dice que esto es así. Algo. No puedo yo tener la verdad absoluta de todo, por eso que es necesario que establecer diálogo y que ustedes me digan si es que está bien, está mal, o hay alguna duda o Mister, consulta que tengan. Ya, consulta, dígame, Joana. me metí tarde a la clase porque me quedé dormida, jeje. ¿Y qué cosa me podría resumir un poquito? ¿O hablaron solamente del calentamiento? No, ya. En la primera parte, obviamente, escríbanme en el chat quiénes son los que no recibieron este correo, que tiene que ver con el plan común. En el título arriba dice plan común o dice común de educación física, y en el otro correo dice electivo de educación física. Los que no les llegó el correo de común de educación física, escríbanme en el chat para yo reenviarle ese correo, ¿ya? Entonces, lo que estuvimos hablando fue que le envié 2 documentos, el PPT del calentamiento, que son objetivos que obviamente ustedes ya lo tenían claro. A mí no me llegó, ya. También me dijo que la Javi Burgo tampoco le llegó, ¿cierto? A Benjamín Campo.
¿A quién más no le llegó el correo? Del común, de cuarto medio común. Ya. Me van escribiendo ahí. Por ejemplo, para Javier Aros. Ya. Tienen que realizar unos test que obviamente los tienen que realizar uno por día, que sea lo primordial, que sea uno por día, y después tienen que ir completando una tabla que está ahí, ¿ya? Este de acá, este documento. Ya. Para que hagamos un pequeño resumen. Este documento tienen que irlo completando, obviamente, con los test que están aquí, que son abdominales, está la descripción del ejercicio que se debe hacer, el test de flexiones de brazo, el ejercicio, el burpees y obviamente la plancha con alcance. Tienen que ir escribiendo los datos que están aquí correspondientes a cada uno de ellos. Abdominales, el día que lo realizó, la frecuencia cardíaca de inicio. No se olviden que la frecuencia cardíaca son 60 segundos solamente. Si yo tomo la frecuencia cardíaca y estoy contando 6 segundos, y me da 8, lo tengo que multiplicar por 10, porque 10 por 6 son 60 segundos. Si lo cuento 30 segundos y me da 80, por ejemplo, 80 latidos, multiplico el 80 por 2, porque 30 por 2 son 60 segundos. Si lo realizo durante 10 segundos, ¿ya? Y me dan 5 pulsaciones, por ejemplo, durante los 10 segundos, esas 5 lo multiplico por 6, porque 10 por 6 o 6 por 10 son 60, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. Colocan la frecuencia antes de hacer el test, luego de hacer el test, de forma inmediata. Termina de hacer los abdominales y al tiro cuenta las pulsaciones, no espera en estirar, no, al tiro, ¿ya? La cantidad de repeticiones coloca los números que le da en cada uno de los test que realiza. La intensidad, para mí, ejemplo, el abdominales fue media. En las flexiones de brazo, media. En el burpee fue alta, porque me exigí bastante, ¿ya? Y la plancha fue baja, por ejemplo, y usted le coloca. El lugar, mi casa, en el patio de mi casa, en el dormitorio, en el comedor, algo de lugares donde yo tenga la claridad después de dónde están realizando los ejercicios. Después, realizo o relleno esta pequeña encuesta, llamémosla o una autoevaluación, que tiene que ver con las veces que realizo actividad física, usted sea real y me dice, la nota que me coloco, yo por ejemplo hice todas las cosas, lo voy a enviar mi trabajo ahora, me coloco un 7. Y obviamente la evaluación de la intensidad de todo, cómo encuentro yo que tuvo la intensidad de todos los ejercicios que hice. Por ejemplo, encuentro que fue fácil para mí, así que marco LED, ¿ya? Para que quede tranquilo o quede claro en ese tema, ¿ya? ¿Quedó claro en ese sentido lo que era esto? ¿Sí? Sí, Sí, mister, profe. gracias. Ya. Activen Sí, sus mister. cámaras nuevamente un ratito, chiquitito. Espéreme.